Saludos todos, vamos a continuar con los videos de fisiología humana. En este caso vamos a tratar el tema de introducción a la electrocardiografía parte 1. Este video tiene como una finalidad ver la electrocardiografía desde un punto de vista introductorio. Este tema es bastante extenso, tiene mucha aplicación clínica. Hay tratados que abarcan sobre este campo con mucha minuciosidad. En este caso vamos a ver cuáles son los principios por los cuales se rige la electrocardiografía desde el punto de vista de la fisiología general. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Antes de esto, hagamos una mención del Premio Nobel de Fisiología de 1924 para el investigador William A. Tobin. Se le entregó el premio acerca por sus descubrimientos del mecanismo del electrocardiograma. Es muy interesante acerca de la historia de cómo se descubrió esto. Eso no fue de un momento a otro, sino es el producto del arduo trabajo acerca de otros investigadores que estuvieron cerca o que tuvieron trabajos introductorios sobre esto. A manera de resumen, William A. Tobin nació en la isla de Java, lo que ahora es Indonesia. Y más o menos en 1860 cuando nació, en 1885 se graduó como médico y posterior a eso empezó sus trabajos acerca de fisiología articular. Incluso también tiene publicaciones sobre fisiología oftalmológica, pero su pasión siempre fue lo que es la electrofisiología cardíaca. Y a partir del afinamiento o el descubrimiento de nuevos métodos de cómo medir el hallazgo de la actividad eléctrica del corazón, inventó lo que se llama el galvanómetro de fibra delgada, que a partir de eso y en colaboración con otros asistentes fue que se logró tener el primer trazado electrocardiográfico. Ahora, cuando se logró esto, no es que fue de un momento a otro, pasó por una serie de modificaciones, correcciones matemáticas de trazados iniciales en las cuales no se tenía certeza de qué se estaba midiendo, etcétera. Y finalmente en 1924 le dieron el premio Nobel porque Cuella logró afinar su método y se hizo muy famoso. Se tradujo a varios idiomas y eso tuvo bastante relevancia porque no solamente que se midió la actividad electrocardiográfica, sino es que se logró detectar ya ciertos patrones de enfermedad y eso fue lo que hizo gran relevancia en este trabajo. Este gráfico que vemos es acerca del ciclo cardíaco, eso lo vimos en otros videos, ¿no? Cómo hemos desmenuzado cada parte de estas gráficas y las hemos correlacionado una a una. En este caso lo que nos compete es el electrocardiograma, ¿no? Esta parte es la parte introductoria del libro de Guyton acerca de electrocardiografía. Es muy interesante porque nos da la esencia de lo que es el electrocardiograma. Y aquí dice, si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón, vamos a ver que por qué tienen que ser lados opuestos también. Se pueden registrar los potenciales eléctricos que generan por la corriente. Ese registro se conoce como electrocardiograma ECG. También se le conoce como EKG, ¿no? Al final es lo mismo, tiene que ver con la publicación original que era en alemán, ¿no? EKG o ECG es lo mismo, ¿no? Vamos a comenzar por este principio. Imaginémonos que tenemos acá una fibra muscular cardíaca y vamos a colocar algo que se llama electrodos. Ya vamos a ver que ya conocemos esta palabra, electrodos. ¿Qué es un electrodo? Son unas piezas de metal, originalmente eran de plata, que se colocan a través de un medio conductor. Y como vemos en esta fibra, está colocada en determinadas porciones diferentes con una finalidad. Para este ejemplo sencillo, vamos a ver que este es un electrocardiógrafo o una máquina de registro. Y lo que estamos viendo es que esta máquina tiene un terminal positivo, que se llama electrodo positivo, y un terminal negativo, que obviamente se llama electrodo negativo. ¿Qué es lo importante aquí? Normalmente, y ya conocemos, una fibra muscular, en este caso una fibra muscular cardíaca o una célula en general, vemos que normalmente el interior en reposo, es decir, de forma polarizada, el interior es electronegativo en relación al exterior. Que en este gráfico vemos que tiene una línea, estas líneas de signo negativo, ¿no? En comparación al exterior. Cuando se da el fenómeno de la despolarización, cambia. El sentido de los signos cambia. ¿Qué significa? De lo que era electronegativo en el interior se hace electropositivo. Y viceversa, lo que era fuera electropositivo se hace electronegativo. Y esto genera una onda de corriente eléctrica. Si nosotros somos observadores, vamos a ver que en este registro
En esta máquina, que es una máquina ideal, ¿no? Que está puesta de manera simplificada para efectos didácticos, lo que registra es, a partir de esta flecha, es esa corriente eléctrica, qué cantidad y qué dirección tiene. Aquí, como vemos, negativo, positivo y un punto cero en el medio, cual no indicaría cero. Y lo que va a medir esta máquina es la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial justamente es una corriente eléctrica, ¿no? Como vemos acá, esta onda de despolarización se dirige de negativo a positivo, y por eso que la máquina detecta 1, que la cantidad es positiva porque se dirige hacia el positivo y tiene un valor mayor a 0 hacia el lado positivo, porque justamente donde se dirige esto. Si esto lo ponemos en un gráfico, aquí vamos a ver, entonces una gráfica positivo o negativo, y por deducción, si nosotros vemos que la onda de corriente eléctrica se dirige hacia positivo, vemos que acá está marcado positivo y que va a tener un valor por encima de 0, lo que se evidencia aquí. Es por eso que en esta gráfica el punto o el trazado sube hacia positivo, porque justamente es lo que se ilustra aquí. En este caso es el inicio de la despolarización y va a tener un valor máximo. Es por eso que esta línea es una línea curvada, porque no es lineal, sino va variando de un momento a otro, ¿no? Vamos a ver en esta figura B que ya se completó la despolarización y ya todo el interior se ha hecho electropositivo y el exterior electronegativo. ¿Y cómo se interpreta esto? Que para efectos de este esquema, ese terminal capta electronegatividad y aquí también. Por lo tanto, no hay una diferencia. Y cuando no hay diferencia, ¿cómo se interpreta en la gráfica? 0. Que significa de que esta curva ha llegado a un punto máximo y al disminuir la corriente eléctrica porque la despolarización ya está terminando, llega a un punto final, por eso que se hace 0. Y diferencia de potencial 0 es registro 0. Después de la despolarización, obviamente se dan los fenómenos de repolarización. ¿Qué significa eso? Que otra vez la célula va a llegar a su estado basal, que quiere decir electronegativo en la parte interior y positivo afuera. Y si nosotros analizamos esto, lo que estamos viendo es que ahora en el registro se está, en este terminal que es negativo, está detectando positivo, y este terminal positivo detecta negativo. ¿Qué significa? Que la corriente eléctrica va en esta dirección hacia la electronegatividad. Y cuando detecta esto en nuestra máquina, ¿qué significa eso? Que en la gráfica ahora el valor es un valor que está alejado de 0, pero hacia la zona negativa. ¿Por qué? Porque justamente es hacia donde se dirige la onda de la corriente eléctrica. Es por eso que ahora en la gráfica otra vez vuelve a modificarse, pero hacia el lado negativo, por el sentido de la corriente. Espero que me esté dejando entender. Y al terminar el proceso de repolarización, otra vez regresó al estado inicial, o el estado basal, ¿no? Que el interior es electronegativo y afuera electropositivo. Y otra vez, al no detectarse una diferencia entre los electrodos, el marcaje es 0. Es por eso que también esta onda de repolarización llega a un punto final y otra vez empieza nuevamente el ciclo, ¿sí? Bueno, esto mide 0.3 segundos por estudio experimental, ¿no? Este gráfico también es del libro de Guyton. Es muy interesante porque ilustra más o menos lo que hemos visto ya hace un momento, ¿no? Pero de un punto de vista un poco más práctico. Lo que se ve acá es que esto es un conjunto de células, lo que se llama un sinsitio, ¿no? Un sitio de músculo cardíaco, el cual se está despolarizando. ¿Qué significa eso? Que el interior es el electronegativo en relación al exterior. Y cuando el estímulo inicial se da en la parte central, vamos a ver que, como en muchos otros fenómenos, se da de forma la onda de despolarización o el sentido de la corriente eléctrica se difunde de manera centrífuga desde el medio, es decir, hacia afuera. ¿Cómo se interpreta esto? Vamos a poner acá 3 tipos de medidores, ¿no? Uno que está acá a la derecha, uno al medio y uno a la izquierda. Mire, si nosotros vemos acá nuestro electrocardiografo acá a la derecha,
¿Qué vamos a notar? Que obviamente tiene su terminal positivo y negativo, como habíamos dicho, ¿no? Este electrodo positivo, que es lo que capta está en la zona de positividad, y este electrón negativo está acá. Entonces, primera conclusión, ¿hay una diferencia que marca? Sí. ¿Por qué? Porque entre estos dos electrodos hay diferencia, hay positivo y negativo, hay diferencia de potencial. Y como sabemos que se dirige desde el centro hacia afuera, que es lo que detecta nuestro aparato, es un valor por encima de cero hacia el lado positivo. Si nosotros tomamos el medidor de la izquierda, vamos a ver lo siguiente. Acá está su electrodo negativo acá, ¿sí? Y positivo aquí. Y como habíamos dicho otra vez que la onda de despolarización se da en sentido centrífugo, pues lo que se va a ver es lo siguiente, que el flujo de corriente eléctrica se dirige de negativo a positivo, pero quien detecta el sentido de la corriente es el electrodo negativo. Eso es interesante porque no hay que confundirse el hecho de que hacia dónde esté el positivo y el negativo, sino hacia dónde va la dirección de la corriente. En este caso, al irse en este sentido, quien lo detecta es el electrodo de la zona negativa, y por lo tanto es un valor alejado de cero hacia el sentido negativo, porque es él quien está detectando ese cambio, o es hacia ese electrodo donde se dirige el sentido de la corriente. Esto que está acá, negativo positivo, es la polaridad de los electrodos, y lo que está acá es la electronegatividad y positividad de las células. Son cosas diferentes, cuidado con confundirse con esas cosas. Y para último, si tomamos un electrodo en el medio, sus electrodos negativo y positivo están también dentro de nuestro masa ideal, y vamos a ver que están acá. Y al ser positivo no hay diferencia de potencial ni para un lado ni para el otro. Por lo tanto, la diferencia de potencial es cero. Cero no significa de que no haya un fenómeno en el interior, sino lo que significa es que no hay un sentido de corriente eléctrica o no hay diferencia de potenciales entre los electrodos estimados, ¿sí? Esto es importante cuando después veamos las derivaciones y cómo se interpreta el análisis vectorial. Ya yéndonos a temas más puntuales, este gráfico también es del libro de Guyton. Lo que estamos viendo acá es obviamente, ¿no? Esta es una representación del corazón en el cual se da el sentido de la despolarización. Normalmente, como ya hemos visto ya en otros temas sobre el sistema de conducción, normalmente la primera parte que se despolariza en el ventrículo es el tabique interventricular. Es decir, de lo que es electronegativo se hace electropositivo por parte de la despolarización. Y ya se sabe, y eso ya está estudiado, que el sentido de la polarización se da desde la base hacia la punta en un ángulo aproximadamente de 59 grados. En esta dirección, es decir, hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos dos electrodos, justamente el mismo aparato que teníamos antes, en cual ponemos el electrodo positivo en este punto A, el negativo en este punto A, y el positivo en este punto B, vamos a ver que este vector, ya estamos empezando a utilizar la palabra vector para nuestro capítulo, vamos a ver que se dirige hacia abajo. Y la pregunta es, bueno, pero se dirige hacia abajo, yo no veo que se dirija hacia A o hacia B. Pero recuerden que todo vector matemáticamente tiene una dirección y sentido. ¿Qué significa esto? Que este vector de despolarización puede descomponerse en un plano cartesiano, es decir, va a tener un componente inferior y un componente vertical y horizontal, y ese horizontal justamente tiende a acercarse hacia el lado B. ¿Y qué significa? Que para efectos prácticos el vector de despolarización se acerca hacia el electrodo positivo porque está más cerca de B, ¿no? Por lo tanto, el registro de esta máquina va a ser un valor por encima de cero hacia el lado positivo. Espero que se te deje entender porque vamos a verlo con más detalle. Y justamente a ese acto, o como vimos en el texto inicial, ese acto de colocar dos electrodos con polaridad diferente en diferentes lados del corazón, acá está a la derecha y aquí a la izquierda, para detectar esos cambios de potencial, eso se llama electrocardiograma. Y a esta unidad de medición de colocar electrodos en los diferentes del corazón en una posición determinada se llama derivación.
Entonces aquí ya tenemos la palabra derivación. Ahora vamos a ver cuáles son y por qué se ponen en determinado lugar. Y justamente esto, ¿no?, en analogía a lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no?, la diferencia de potencial que se detecta cuando dos electrodos están en diferentes lugares de una célula. En este caso está en el cuerpo, ¿no? Y justamente lo que hemos hablado, un valor positivo por encima de cero. Esta figura es importante en la historia de la medicina. Tiene que ver con los trabajos de Einthoven cuando empezó a acercarse acerca de su trabajo final de la electrocardiografía. Lo que vemos aquí es un paciente que eran tratados en el hospital allá en Holanda, ¿no?, en Países Bajos. Las primeras mediciones acerca de la electrocardiografía no fueron de frente con esos electrodos clásicos que vemos en los hospitales, ¿no? Esas derivaciones, todo eso fueron ya conclusiones de aportes posteriores. Inicialmente, miren, este paciente tenía ambas manos en una solución concentrada de cloruro de sodio, y esto que está acá eran los electrodos, o estos eran unos galvanómetros de fibra delgada. Y lo que, como vemos acá parecido al otro, está un electrodo aquí y acá, y lo que veía era la diferencia de potencial, y esto viajaba por unos cables enormes que iban hasta el hospital universitario, y ahí es donde se hacía el análisis, ¿no? Miren cómo al inicio ya se estaba trabajando de esta manera, y las máquinas iniciales de electrocardiografía eran gigantescas, pesaban como 270 kilos y eran manejadas por lo menos 5 personas, ¿no? No fue tan sencillo en su inicio, pero ya eran los trabajos pioneros de este tema. Y pasamos de esto a nuestras famosas derivaciones del electrocardiograma. Estas derivaciones son conocidas, lo van a encontrar en muchos tratados, en muchos artículos, en muchos manuales prácticos, lo van a ver en artículos, etcétera, etcétera. Las derivaciones del electrocardiograma clásicamente son 12, incluso pueden ser más, eso ya escapa ya para efectos de este video. Y si se van a separar en derivaciones bipolares de los miembros, derivaciones ampliadas de los miembros y derivaciones precordiales. Cuando Einthoven hizo sus primeros trabajos acerca del perfeccionamiento del primer electrocardiograma, se basaba sobre todo en la bipolaridad, en las derivaciones bipolares de los miembros, el famoso 1, 2 y 3, ¿no? Ya después fueron ampliándose, ¿no? Entonces vamos a verlas una por una en qué consiste. Primero, las derivaciones bipolares de los miembros, ¿no? Y lo que hemos hablado, cómo se clasifican en 3. La primera, derivación bipolar 1. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Lo que habíamos hablado acá, y vamos a ver cada uno de estos. Bien, aquí tenemos nuestro pacientito ideal. Vamos a ver acerca aquí tener en cuenta la posición anatómica del paciente, ¿eh? O sea, una cosa es que el investigador o el clínico quien va a tomar, el técnico que va a tomar el electrocardiograma. Cuando se habla de derecha izquierda, es derecha izquierda del paciente, no es izquierda derecha del operador, por si acaso. Bueno, esto es muy elemental cuando se habla en planos anatómicos, ¿no? De manera que este lado que viene a ser coincide con la izquierda del operador, es la derecha del paciente, y este viene hacia la izquierda, ¿no? Entonces, para efectos, siempre que hablemos de derecha o izquierda, siempre está en relación al paciente. Bien, ahora, la base de los electrodos. Cuando vamos a ver acerca de las derivaciones, siempre hay un terminal positivo, negativo y tierra o neutro, ¿no? Siempre esto ya por protocolo, de manera estandarizada está así. Aquí vamos a ver, para efectos de nuestro video, positividad como color rojito, negativo azul y neutral en verde. Ahora, ya, acá está. Y aquí vamos a ver cómo se colocan los electrodos en las derivaciones. Se van a colocar en los brazos y en las piernas, ¿sí? En cuál brazo y pierna, eso ya vamos a verlo con más detalle ahora. Primero, las derivaciones bipolares de los miembros. En la derivación 1, vamos a ver lo siguiente. Definición. El electrodo neutro siempre es en la pierna derecha. En el brazo izquierdo va a ser el positivo y en el brazo derecho va a ser el negativo.
¿Qué significa esto? Que ya como hemos visto en las diapositivas anteriores, por lo general los electrocardiógrafos o los electrodos de registro o el sistema siempre va a registrar el sentido de la corriente eléctrica hacia dónde se dirige, en este caso de negativo a positivo. Es por eso que en este gráfico la flecha está en este sentido. ¿Me dejo entender? Derivación 1. La 2, igual para nuestro paciente, en la derivación 2, acá está nuestra pierna derecha que es neutro-tierra, es para la pierna izquierda positivo y para el brazo derecho negativo. Es decir, que aquí va a dar las diferencias de potencial eléctrico en este sentido de mirando hacia abajo, ¿sí? Y la derivación número 3 es la que falta. Siempre la derecha positiva, la derecha neutro, la pierna derecha neutro, va a ser pierna izquierda positivo y brazo izquierdo negativo. Por lo tanto, el flujo de corriente se va a detectar los que van a detectar los flujos de corriente que vayan en este sentido de negativo a positivo. Si son observadores, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Derivación 1, 2 y 3. Estos de aquí van a formar un triángulo, que en teoría viene a ser un triángulo equilátero. En realidad sí se cumple que es equilátero, ¿ya? Pero para efectos prácticos va a parecer que no. Y ese triángulo tiene un nombre, se llama triángulo de Einthoven. ¿Por qué se llama triángulo de Einthoven? Porque ya fue el mismo Wilhelm Einthoven quien ya tenía noción acerca de la existencia de este triángulo y de las leyes que lo regían, ¿no? Y es decir que para efectos de lo que él deseaba ver, es el área que cubría ese triángulo, era como el área total de estudio eléctrico del corazón. Y para efectos de lo que se pensaba en ese momento, es que en este triángulo ya no se escapaba ningún fenómeno eléctrico del corazón. Después ya se vio pues que había otras formas de verlo también, ¿no? En el hito de Kaito también está lo que se llama la ley de Einthoven. La ley de Einthoven es un principio matemático en el cual nos dice que si tenemos las tres derivaciones unipolar de los miembros, es decir, 1, 2 y 3, aquí tenemos nuestra derivación 1, ¿no? De brazo de brazo derecho a izquierdo, la derivación 2 que está acá de brazo izquierdo y pierna izquierda, y de brazo derecho pierna izquierda, y el 3 de brazo izquierdo pierna izquierda. Por ejemplo, imaginémonos que para efectos de nuestro paciente tengamos acá que estas derivaciones midan un potencial, ¿no? Aquí por ejemplo, mira, esta derivación 1, que ya sabemos que es entre brazo izquierdo y brazo derecho, mide una diferencia potencial de 0.5 milivoltios positivo. Y claro, tienen que ser positivo, ¿por qué? Porque justamente va de derecha a izquierda, va en este sentido. Entonces, al medir en este sentido, se dirige hacia el electrodo positivo, da un valor positivo por encima de 0, con un valor por encima de 0, ¿no? en sentido positivo. Igual también en la derivación 2 vamos a ver que, esta es la derivación 1. En la derivación 3, que es entre brazo izquierdo y pierna izquierda, también está dirigida de acá, hacia el electrodo positivo, y vamos a ver que tiene un valor de 0.7 medido de forma práctica. ¿Qué dice la ley de Einthoven? Que la derivación 1 más la derivación 3 es igual a la derivación 2 en sentido algebraico, ¿no? Aquí se cumple, ¿no? 0.5 más 0.7 da 1.2. ¿Y qué significa? De que si uno quisiera obtener un potencial en el cual desconoce uno de los valores, pues simplemente como una ecuación lineal se resuelve, ¿no? Y aquí está ilustrado todo lo que es la ley de Einthoven. Bien, ahora vamos a las derivaciones ampliadas de los miembros, ¿no? Que aquí no son no con números romanos, sino con letras. ABR, que significa derivación ampliada del brazo derecho. ABL, derivación ampliada del brazo izquierdo. Y ABF, derivación ampliada del miembro, foot, de inglés foot, es pierna, ¿no? Vamos a ver acá. Ahora vamos a ver de nuestro paciente, ¿no? Recuerden que la pierna derecha siempre es en neutro-tierra. En este caso, el brazo derecho
ABR viene de R de brazo derecho, que significa que el brazo derecho va a ser el electrodo positivo, ¿sí? De manera que las otras dos van a ser los negativos, es decir, la unión del brazo izquierdo y la pierna izquierda van a ser de electrodos negativos. ¿Qué significa eso? Que ambos acá, en el punto medio, es donde se dirige el vector hacia el electrodo positivo. Por eso que se traza esta línea y se da esta flecha desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, es un vector que da hacia el brazo derecho, pero con una inclinación determinada. Para ABL lo mismo, ¿no? Derivación ampliada del brazo izquierdo, de forma análoga. En este caso el brazo izquierdo va a ser el electrodo positivo y brazo derecho y pierna izquierda van a ser los negativos. Se traza con una línea y la resultante de esto es el vector que se dirige hacia el brazo izquierdo, ABL. Y por último, ABF o derivación ampliada de la pierna. ¿Qué significa esto? Que en este caso la pierna izquierda va a ser el positivo y ¿quién nos queda? Brazo izquierdo y brazo derecho van a ser los negativos. Y se dirige esto. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de hacer todo eso, ¿no? ¿Por qué es que hay una derivación 1, 2? ¿Cuál es la necesidad de hacer una derivación ampliada de los miembros? Lo que pasa es que los vectores que se van a trazar a partir de esas derivaciones tienen un ángulo determinado. Y ese ángulo determinado vamos a ver cómo en un círculo trigonométrico abarcan los ángulos principales. Es una segmentación casi perfecta de los 360 grados sexagesimales, y eso hace que el corazón pueda ser visto desde un punto de vista mucho más detallado y ampliado. Lo que hemos visto acá, miren. Esto es una maqueta, obviamente, ¿no? Si nosotros viéramos desde el plano frontal del corazón, vemos como la derivación 1, ¿sí? Ya sabemos brazo izquierdo, brazo derecho hacia el brazo izquierdo, tiene este sentido, es un vector horizontal, ¿sí? Ángulo 0. El número 2, que es brazo derecho, pierna izquierda, tienen este sentido, y ese sentido ya está estudiado, se sabe que es 60 grados, y 60 grados hacia positivo. ¿Por qué? Porque en el plano que se utiliza acá, este es el ángulo 0, hacia abajo positivo, hasta 180 y luego negativo. En algunos llega hasta positivo acá 270 y luego negativo, varía de acuerdo a la literatura, ¿no? Para el efecto del libro de Guyton llega hasta 270 y luego se hace negativo acá en este cuadrante. En la derivación 3, que conocemos brazo izquierdo, pierna izquierda, pero hace un momento habíamos visto que esta derivación 3, pero normalmente eso estaba acá, no estaba acá abajo. ¿Cómo es que pareciera que en este gráfico fuera la pierna derecha? No, lo que pasa es que un vector uno lo puede desplazar siempre y cuando no cambiemos la magnitud ni el sentido, ¿ya? Eso ya tiene que ver con física elemental. Un vector puede ser desplazado. En este caso se está desplazando hacia este punto, de manera que este ángulo de vista del corazón, así esto, da el eje de 120. De manera que si solamente tuviéramos las tres derivaciones principales, del 1 al 3, veríamos el corazón partidos en ángulo de 60, ¿no? Acá 60, y sería una visión bastante limitada. Pero si nosotros tomamos las ampliadas de los miembros, pues se llaman ampliadas, es ver el corazón desde otro ángulo mucho más segmentado. ABR en esta dirección hacia sería 210, ABR, ABL hacia menos 30, ¿por qué? Porque está en este cuadrante, que es un cuadrante negativo, o si lo quieren ver desde 0 acá hacia arriba en sentido antihorario, viene a ser el cuadrante negativo, no 30 grados negativo. Y ABF, que justamente es 90 grados positivo hacia abajo. De manera que ahora sí, desde la visión frontal del corazón, electrocardiográficamente o vectorialmente está dividido en ángulos de 30 entre cada uno, y así se estudia mucho más detallado la actividad eléctrica del corazón desde diferentes puntos de vista. ¿Y por qué es importante eso? Porque el corazón es un órgano tridimensional, y al tener esa naturaleza, las patologías pueden estar en determinadas zonas, de manera que determinada derivación o conjunto de derivaciones nos van a dar una cantidad y también una posición probable de dónde está la patología. Este gráfico también es del Guyton. Lo que habíamos hablado hace un momento, cómo es que los vectores que se desprenden a partir de las derivaciones, como conforman por completo el círculo trigonométrico de cómo en un plano frontal se estudia el corazón, ¿no? 0, acá
0 para 1, a ver acá 210, vamos a ver que la parte positiva, la flecha del vector está dirigida hacia este lado, por eso es que el positivo está acá en 210, no vayan a pensar que es 30 por si acaso. El valor del ángulo lo da la dirección positiva de la cabeza del vector, por eso es que hasta tienen estos valores, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Este círculo de los ejes, como es que la derivación 1 es 0, para 2 es 60, para 3 120, para ABL menos 30, para ABR menos 50. En el otro decía 210, dependía de la nomenclatura y de la bibliografía. Por ejemplo, este libro de Boron, de fisiología de Boron y Volpaev, tienen en cuenta este tipo de nomenclatura, ¿sí? Para efectos prácticos es lo mismo, ¿sí? ABF para 90 y ABF para 90, ¿no? Bien. Y por último, las derivaciones precordiales. ¿Por qué se necesita esto? Lo que pasa es que hace un momento lo que hemos visto es el estudio del corazón, pero en un plano frontal. Es decir, si hiciéramos un corte frontal anatómicamente, todas esas derivaciones ven el corazón desde esos ángulos, pero son ángulos en un plano bidimensional, ¿sí? Pero el corazón es un órgano tridimensional. Este círculo de los ejes abarca, si habláramos matemáticamente, es un en X y Y, ¿no? Significa que lo va a estudiar el corazón, pero en un plano de 2 dimensiones. Y entre comillas, que no es tan correcto, pero si hablamos de un plano Z, es decir, un plano transversal a esto, se obtienen que las derivaciones precordiales, es decir, el estudio del corazón, pero desde otro plano. Igual, aquí las derivaciones ya no tienen que ver con los miembros, tienen que ver con determinadas posiciones estandarizadas en el precordio, ¿no? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Este es el triángulo de Einthoven, ¿no? Lo que les hablé hace un momento, como a partir de las principales 3 derivaciones se obtenían la ley de Einthoven, pero si nosotros pusiéramos las derivaciones ampliadas, vamos a ver cómo es que también esto se ve mucho más detallado, ¿no? Si nosotros viéramos el corazón desde un punto de vista tridimensional, en este caso vamos a ver que las derivaciones son del 1 al 6 en las precordiales, B1 y B2 entre los cuartos espacios intercostales, a cada uno al lado del esternón. La derivación B3, la B4 es en la línea medio clavicular y B3 entre ambos. La 5 es y la B6 tiene que ver con la línea axilar y B4 y el B5 entre B4 y B6, ¿no? Esas son las posiciones de los chuponcitos, que son los electrodos en este caso, ¿no? Y es como si se ve el corazón, pero desde otro punto de vista, pero ya desde un punto de vista transversal. Y eso da también mucha más riqueza acerca de los fenómenos eléctricos. Esto es lo que hemos hablado, ¿no? De cómo donde se colocan los electrodos, ¿no? Resumen. Bien, resumen. Las derivaciones del electrocardiograma son lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Las derivaciones unipolares, las ampliadas de los miembros y las precordiales. Aquí vemos derivación 1, 2 y 3, ¿no? En derivación 1, de forma mucho más sucinta, brazo derecho positivo, brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo. Derivación 2, brazo derecho negativo, pierna izquierda positiva, porque la pierna derecha siempre es neutro tierra. Y la derivación 3, brazo izquierdo negativo y pierna izquierda positiva. Así se forman los triangulitos de Einthoven, ¿sí? La derivación ampliada de los miembros, igual ABR significa brazo derecho positivo y los demás negativos. ABL significa brazo izquierdo positivo y los demás negativos. Y ABF, la pierna es que es positiva y los demás son negativos, ¿no? Y eso también el punto de vista del corte transversal, ¿no? Como estas derivaciones precordiales también ven desde el punto de vista del corazón, pero desde un punto de vista transversal, ¿no? Si son observadores, vamos a ver que, por ejemplo, el septum y la cara anterior son para estos dos, las caras laterales son para B5, B6, y estas B4 ven a ser entre ellos dos, ¿no? Las caras laterales y las caras septales, ¿no? Bien, para terminar, este gráfico es historia de la medicina, ¿no? Esta parte de arriba es algo que estos primeros
los primeros acercamientos acerca de cómo se medía la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Y esto es medido por lo que se llama electrómetro capilar. El electrodo capilar fue un invento que el maestro de Eindhoven fue quien ya lo utilizaba para hacer ciertas mediciones, ya tenía cierta intuición acerca de la actividad eléctrica del corazón. Esto era una medición en la cual se tenía en cuenta, se usaba mercurio y determinados electrodos de determinada naturaleza, lo cual era muy inexacto, ¿no? Pero era un acercamiento, ¿no? Esto Eindhoven se encargó de hacer ciertas correcciones matemáticas y obtuvo esto, lo que se llama curva corregida. Y miren, qué interesante, ¿no? Aquí ya se tiene cierto trazado electrocardiográfico que es muy parecido a lo que ya se obtiene. A partir de esto, Eindhoven fue mejorando estos equipos, inventó el galvanómetro de fibra delgada. Posteriormente se cambió por electrodos de plata y se obtiene esto, ¿no? Esta gráfica que está acá es a partir de lo que se llama el galvanómetro de cuerda, y esto sí se parece mucho a lo que es el trazado electrocardiográfico que conocemos actualmente, ¿no? Bueno, pues esto le vale el premio Nobel, no era para menos, ¿no? Bien, y al final de obtener esto, lo que se obtiene es esto, ¿no? Y finalmente lo que tenemos acá es el trazado electrocardiográfico, ¿no? De las derivaciones unipolares de los miembros 1, 2 y 3, las ampliadas de los miembros y las precordiales, ¿no? Y todas estas forman las 12 famosas derivaciones clásicas del electrocardiograma. Si se dan cuenta, no hemos hablado absolutamente nada acerca de consiste de las ondas, ni del tamaño, ni de los segmentos, ni nada de esa cosa. Este es un video introductorio acerca de cómo es que cómo es que se acerca, o cuál es el fundamento fisiológico de un electrocardiógrafo. Y después vamos a ver cómo al final se obtiene todo esto, ¿no? Y en nuestro próximo video vamos a ver acerca del análisis vectorial y cómo es que ya se obtiene el trazado propiamente dicho, o al menos desde un punto de vista introductorio para efectos de la fisiología general, ¿no? Y estas son las partes del trazado electrocardiográfico. Y en otro video ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? La onda P, la onda QRS, la onda T, la onda U. Ya Eindhoven ya en su tiempo ya le había puesto nombre, ¿eh? Ya había puesto la onda P, ya hablaba de un segmento RS, también ya hablaba de una onda T, ya el mismo a partir de mucha experimentación, en muchos casos como 5000 electrocardiogramas, ya tenía cierta certeza de que ciertas partes correspondían a cierta zona del corazón. Ya había concluido que la onda P siempre era auricular, que la onda R tenía que ver con la despolarización de los ventrículos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya obviamente después fue perfeccionándose todo esto y ya se tiene todo un protocolo acerca de todas las partes de un electrocardiograma común, ¿no? Que es lo que se conoce como ondas del electrocardiograma. Vamos a ver acerca de la nomenclatura, cómo es que el trazado tiene determinadas propiedades. Es una gráfica de X y Y en la cual arriba es milivoltios y abajo es el tiempo, las diferentes partes o letras que se corresponden a determinadas ondas, los segmentos y los intervalos, las duraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta es la bibliografía en la cual me he basado para este video, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Le recomiendo sobre todo siempre el capítulo de Guyton es el más interesante de todos esos, ¿no? Tiene ese enfoque clásico y muy sencillo de explicar y con mucha lógica acerca de cómo se hace el trazado electrocardiográfico, ¿no? Lo demás también aportan cosas interesantes. El libro de Borón también te da mucho más valor, tiene mucho aporte, aunque su punto de vista es un poquito más particular y a veces es un poco engorroso, pero igual se recomienda revisarlo, ¿no? Bien, en el próximo video vamos a ver la otra parte del análisis vectorial, ¿sí? Muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta luego.